¿Y si todo lo que crees imposible en tu vida fuera solo el resultado de patrones mentales que aprendiste sin darte cuenta? Esto no es autoayuda superficial, es un principio psicológico que un filósofo del siglo XVI propuso y que le costó la vida. En el año 1600, Giordano Bruno fue ejecutado en Roma, no solo por desafiar dogmas astronómicos, sino por algo más peligroso: enseñar que la mente humana tiene poder creador sobre su propia experiencia. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan a sus emociones, a las opiniones de otros, a las circunstancias externas, y sin darse cuenta, construyen una realidad mental donde son víctimas permanentes de lo que sucede afuera. Esto no es culpa tuya. Es el resultado de condicionamientos sociales, educativos y emocionales. Bruno entendió algo radical: que la realidad que experimentamos no es objetiva, sino interpretada. Y quien controla la interpretación, controla la experiencia. Aquí está el primer principio del método de Bruno. Todo pensamiento es una imagen mental. No pensamos en palabras abstractas, pensamos en símbolos, imágenes, escenas internas. Bruno llamaba a esto teatro de la memoria. Si constantemente visualizas mentalmente fracaso, rechazo o limitación, tu cerebro interpreta eso como realidad y actúa en consecuencia. La neurociencia moderna lo confirma. Las neuronas espejo no distinguen entre experiencia real e imaginada. El segundo principio: la mente no es pasiva, es constructora. Bruno enseñaba que debemos diseñar intencionalmente las imágenes mentales que habitamos, no esperar a que lleguen por accidente. Esto significa que cada día debes dedicar tiempo consciente a visualizar con detalle sensorial la versión de ti mismo que deseas encarnar. No como fantasía escapista, sino como arquitectura mental. Imagina que quieres desarrollar confianza al hablar en público. En lugar de solo pensar positivo, construyes una escena mental específica. Te ves frente a una audiencia, sientes la textura del micrófono, escuchas tu voz firme, observas rostros atentos. Repites esta escena mentalmente hasta que tu sistema nervioso la reconozca como familiar. Esto no es magia, es entrenamiento psicológico. Los atletas olímpicos lo usan, los cirujanos lo practican. Bruno lo propuso hace 4 siglos. El tercer principio de Bruno: coherencia entre pensamiento, emoción y acción. No basta con visualizar, debes alinear tus decisiones diarias con la realidad mental que construyes. Si te visualizas saludable, pero sigues saboteando tu cuerpo, hay incoherencia. Y la incoherencia anula el proceso. Entonces, ¿por qué este conocimiento fue considerado peligroso? Porque personas que dominan su arquitectura mental no son fácilmente controlables, no necesitan validación externa, no viven en reacción constante. Tu tarea hoy no es complicada. Elige una meta específica. Construye una escena mental detallada de ti alcanzándola. Repítela cada mañana durante 5 minutos. Observa qué cambia en 30 días. Y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Cuál es la imagen mental que más repites sin darte cuenta? Porque esa imagen está construyendo tu realidad ahora mismo.